Dentro del proceso de la administración estratégica o gerencia estratégica se distinguen claramente tres etapas. Primero la etapa de la formulación de la estrategia, luego la etapa de la implementación de la estrategia elegida y finalmente la etapa de la evaluación de la estrategia. En la etapa de la formulación de la estrategia partimos de la revisión de la misión, de la visión de la empresa, y hacemos una serie de análisis tanto internos como externos para a partir de ahí plantearnos objetivos y definir cuál es el mejor camino y por tanto cuál es la mejor estrategia para alcanzar dichos objetivos. La etapa de la implementación de la estrategia, como su nombre lo indica, es la etapa donde ya se pone en marcha esa planeación estratégica previamente realizada y es la etapa donde se involucran todos. En otras palabras, la etapa de la formulación de la estrategia es una etapa de elaboración de un documento hecho por la alta gerencia, hecho por pocas personas, donde se requieren habilidades fundamentalmente analíticas, conceptuales, pero finalmente es un proceso donde no hay acción, en donde ponemos en marcha esto que previamente lo plasmó la alta gerencia en la etapa de la implementación. Por lo tanto, la etapa de la implementación es la etapa más arriesgada, porque es la etapa donde se ejecuta esa estrategia y donde, en términos generales, se pone en marcha esa planeación que previamente se ha establecido. Y dado que intervienen todos, puede siempre ocurrir que ese proceso, que ese momento donde nos planteamos ya llevar adelante lo que muy bien y con éxito hemos definido, hemos trazado para la empresa, puede que en la etapa de la implementación no sea igualmente exitoso. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el momento que ya se involucran todos los colaboradores, todos los integrantes de la organización, puede existir un factor que como administradores de empresas tenemos que identificar y tenemos que estar conscientes de que eso puede ocurrir. ¿A qué me refiero? Me refiero a la resistencia al cambio. ¿Por qué ocurre esto? Porque siempre frente a situaciones desconocidas, situaciones nuevas, situaciones que implican de pronto la realización de un esfuerzo mayor, hay en ciertas ocasiones esa predisposición a la resistencia. Cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, existe cierta preocupación, cierto temor de salir de la zona de confort, de salir de lo conocido, de lo que normalmente venimos haciendo para enfrentarnos a algo que no sabemos, que no conocemos y a veces la mente nos juega una mala pasada porque tendemos a pensar en lo negativo. Tenemos a pensar que estos cambios pueden generar conflictos, pueden generar reducción de personal, puede generar más trabajo, entonces eso hace que muchas veces la etapa de la implementación no sea tan exitosa como lo fue la etapa previa. Por eso es importante que en esta etapa, la etapa de la implementación, prevalezcan otro tipo de habilidades. Si en la etapa anterior, en la etapa de la formulación, se requieren habilidades intelectuales, analíticas, habilidades conceptuales, en la etapa de la implementación se requiere fundamentalmente habilidades de liderazgo, porque quien esté al frente, liderando este proceso de implementación, procurando que esto sea una realidad, debe ser capaz de motivar, de influir positivamente en los colaboradores para que todos se sientan motivados, se sientan entusiasmados, se sientan empoderados con esta planeación que se pretende implementar y participen, pero participen con su máximo esfuerzo y con su máxima entrega.
En el momento de la implementación de la estrategia, que hemos dicho que es una etapa de acción, una etapa donde se operativiza el plan, se lleva a cabo, se pone en marcha lo anteriormente trazado, el plan previamente realizado, se pueden generar conflictos. Y el administrador de empresas, el gerente estratégico, puede tomar diversas posturas, ¿no? Uno de los autores que ha escrito sobre este tema de administración estratégica, particularmente Fred Davis, nos presenta 3 opciones para que los gerentes puedan responder a estos posibles conflictos que se pueden generar. Una de estas opciones es ignorarlo, desconocer el conflicto, no tomarle asunto, no preocuparse, no tomarlo en cuenta, desentenderse por completo. Una opción. En el otro lado o la otra cara de la moneda, la otra opción que nos plantea este autor es confrontar a las partes, acercarlas, confrontarlas directamente. Y en tercer lugar, que él lo llama la desactivación, sería como una figura intermedia, es decir, no desconocerlo, no ignorarlo, no evadirlo, ni tampoco confrontarlo, pero sí escuchar sigilosamente, estratégicamente, conocer cuáles son las inquietudes de manera indirecta y tratar de ir haciendo ajustes de manera sutil, sin confrontar a las partes, sin que sea evidente esa confrontación, y a ir haciendo poco a poco estos ajustes de tal manera que aquello que molestaba, aquello que generó inicialmente el conflicto, se vaya superando. En definitiva, entonces, recordemos que la etapa de la implementación de la estrategia es una etapa de puesta en marcha, una etapa de ejecución. Y que aquí, fundamentalmente, vamos a requerir habilidades de liderazgo para que esa persona que esté al frente sea capaz de influir sobre los colaboradores y lograr que estos se comprometan al 100% con los cambios que conllevará, sin duda alguna, esa planeación estratégica. Recordemos también que el gerente tiene que advertir que hay posibles reacciones adversas, que es posible que nos enfrentemos con una resistencia al cambio y que cuando se den este tipo de conflictos, el gerente puede hacer caso omiso de esto, lo cual no lo recomiendo porque una situación de conflicto no atendida puede magnificarse y puede convertirse en un problema mayor. Y luego confrontar a las partes, que tampoco lo recomiendo, ¿no? Porque es una situación que si el gerente no tiene la habilidad para manejarlo, se puede salir de las manos. Finalmente, la desactivación, que sería la figura ideal, es decir, no hay confrontación, sí hay un interés en conocer qué es lo que inquieta y de alguna manera sutil e inteligente se lo resuelve.